Hola, ¿qué tal amigo? Otras tardes. Este no es un programa, esta es una invitación a la comunidad de otras tardes. Exactamente, Iván. No más que una invitación, es una obligación, que es la de matricularse en el segundo taller de otras tardes, que se titula In Medias Res, que estamos lanzando para el mes de septiembre, ¿verdad? Exactamente. Tuvimos un taller excelente llamado Carveriadas, que fue muy intenso, fue durante 3 días, un Ujú. jueves, un viernes y un sábado, ¿no? Entonces, ocupó mucho espacio de tiempo, pero nos gustó mucho la dinámica de un día dicto yo, otro ludo, luego la cuentatón. Así que hemos decidido hacer la misma dinámica, pero extendida en 3 semanas, 3 sábados de septiembre. Así es, la vez pasada fue como un campo, un campo, digamos, de entrenamiento, Un ¿no? Muy aislamiento, duro, sí. porque fueron 3 días seguiditos, ¿no? Donde hubo mucho aprendizaje, pero también mucho cansancio tal vez. Entonces ahora hemos distribuido la clase en 3 semanas Sí, distintas para que haya un tiempo de reflexión también entre cada sesión, ¿no? exactamente. Sobre todo para poder entregar el texto final. Y además en un horario que ahora va a decir Luis Hernán, que es un horario donde pueden entrar también personas desde España, ¿no? Un horario que no les impide entrar porque la diferencia es 6 horas, ¿no? Entonces son sábados, empezamos el 5, ¿no? Sí, y lo digo claramente para que todos lo sepan y lo apunten de una vez en sus agendas. Empezamos el 5 de septiembre, seguimos el 12 y el 19 a las 11 de la mañana, horario peruano, que es el mismo de la costa este en los Estados Unidos, donde estamos tú y yo, de 11 a 1. O sea, son 2 horas cada sábado, 3 sábados, son 6 horas de clase para poder, digamos, darle el tiempo que merece a este tema tan importante de cómo comenzar una historia in medias res. ¿Mm? Exacto. 6 horas que se pueden convertir 7, 8, porque el último sábado es una cuentatón que a veces se alarga y nos quedamos hasta que leamos el último cuento, ¿no? Exacto, 6 horas como mínimo, es solamente Sí, referencial, ¿no? sí, sí. Ese tiempo, en realidad van a ser muchas más, sobre todo Sí. el tercer sábado donde hacemos la lectura conjunta de todos los cuentos y textos de los talleristas y donde comentamos a fondo, muy a fondo, ¿no? Damos un feedback, creo yo, importantísimo para cualquiera que quiera sumarse a este taller. Ahora, ¿por qué in medias res? Que lo que queremos hacer en los talleres de otras tardes y distinguirnos de otros talleres que existen es que queremos ir a temas muy básicos o muy principiantes, pero entrar en profundidad, cosa que el que es un principiante, el que no ha estado nunca en un taller, puede entrar y empezar a acercarse a los temas, ¿no? Pero el que ya conoce, el que cree que domina ese tema, puede entrar, ¿no? Incluso habiendo publicado un libro o varios, puede entrar y empezar a dialogar con esa técnica, a ver si le conviene, si la ha usado bien, si ver otros aristas, porque esos temas en los talleres se suelen ver en 10 minutos y ahora vamos a dedicarle 6, 8 horas a ese tema, ¿no? Entonces, quisimos empezar con temas muy básicos, como el comienzo in medias res, pero entrarle a profundidad. Exactamente, Iván. O sea, no tengan miedo, en otras palabras, si son principiantes, si están comenzando, si quieren ser escritores, escritoras, este es el lugar para ustedes porque estamos proponiendo una idea que es simple, ¿no? Pero también puede ser interesante y compleja para escritores con un poquito más de experiencia, gente que ya tal vez ha publicado algún libro, que tiene algún texto para compartir ya escrito, ¿no? Personas con un nivel un poco más avanzado también encontrarán un valor acá, porque que yo recuerde, nunca he visto un taller, nunca he estado yo en un taller en el cual se le dé tanto tiempo y longitud Total. y profundidad a un tema como este del comenzar in medias res. Por lo general Exacto. se menciona, ¿verdad? Se habla un poco, ¿no? Pero no Como se profundiza tanto en esto, que es una técnica muy usada, ¿no? Creo que hay gran cantidad de libros que empiezan de esta manera, pero hay diferentes complicaciones, diferentes preguntas, diferentes decisiones que tomar cuando uno quiere empezar in medias res, Iván. Y tal vez podríamos explicar un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de in medias res. exactamente. Voy a empezar, más que a explicarles qué es medias res, voy a explicarles el origen de la confusión, digamos, ¿no? Y ya Ludo va a explicarnos así con contexto, como es él, así un profesional de literatura, nos va a explicar el origen y algún ejemplo para inspirarnos o para instruirnos. Bueno, yo les diré, el tema es cómo comenzar una historia, ¿no? Uno puede comenzar la historia desde el principio,
¿no? Puede comenzar la historia desde el final y luego retroceder al inicio, o puede empezar la historia en la mitad, en el núcleo de la historia, en el momento del quiebre, digamos, ¿no? Eh, pero la decisión tiene que ver con qué cosa quiero contar, o sea, qué Ujú, quiero poner en énfasis, ¿no? No tiene que ver con una decisión caprichosa, sino qué voy a enfatizar, ¿no? Y claro. qué técnica voy a utilizar para enfatizar. Y la decisión tiene mucho que ver con una diferencia que no queda muy claro, que es la diferencia entre la historia que estoy contando y el relato sobre esa historia, ¿no? Entonces, para ponerlo clarísimo, la guerra de Troya es la historia que voy a contar, pero el relato de la guerra de Troya no son los 10 años, es un momento clave en esos 10 años y a partir de ahí se toman decisiones del relato, ¿no? Entonces, a mí me parece que es importantísimo entender la diferencia entre historia y relato y decidir en qué parte de la historia que estoy contando empieza mi relato, ¿no? Entonces, esencialmente, eso es el origen de por qué uno puede empezar desde el principio, ¿no? Que se llama ab ovo, puede empezar desde el final, in extremis, o in media res, que es en algún momento entre ambos hechos, digamos, ¿no? Exactamente, Iván. En algún momento, lo has dicho muy bien, con la vaguedad que conviene, porque puede ser, digamos, justo en el punto medio entre el final y la historia y el principio de la historia, donde comenzamos a contar. Puede ser un poco más cerca del principio, puede ser un poco más cerca del final. Hay una gradación que hacer, ¿no? Y cada una de esas decisiones tiene sus consecuencias. Yo, en mi parte del taller, que será la segunda masterclass del segundo día, hablaremos conmigo de justamente el concepto de in medias res. Después de haber profundizado con Iván en la diferencia entre historia y discurso, que es un poco lo que él nos presentará, y después entender que uno puede manipular el tiempo narrativo a su conveniencia, de acuerdo a lo que quiere decir, y que no hay por qué respetar la cronología de los hechos cuando uno cuenta una historia. Después de todo esto, yo los invitaré a regresar hasta la poética de Horacio, ¿no? Que es un poco el origen, la raíz de este concepto de medias res, donde Horacio elogia a la Odisea, justamente, de la que acabamos de hablar Iván y yo en un programa que hicimos sobre la película de Nolan. Elogia a la Odisea porque nos arroja, la voz narrativa nos arroja a los, digamos, al meollo de los hechos, ¿no? A lo que está ocurriendo con el retorno de Odiseo. De hecho, la primera perspectiva tiene que ver con Telémaco, que está en el palacio, ¿no? Inmerso en este conflicto con los pretendientes, en esta relación conflictiva con su madre Penélope. Allí empezamos, ¿no? No empezamos, digamos, en la guerra de Troya, tampoco empezamos con la llegada de Odiseo a Ítaca, tampoco empezamos con la salida, ¿verdad? Y el inicio Exacto. del viaje, empezamos in medias res, justamente con la perspectiva de Telémaco en el medio de la situación y en la complejidad de las relaciones. Y Horacio, digamos, elogia a Homero porque logra lanzarnos, arrojarnos a ese centro conflictivo, pero al mismo tiempo no nos confunde, no nos ataranta, nos permite entender todo, ¿verdad? Pero de forma muy dinámica y de forma muy sintética, eh, eh, sin perder nada de la comprensión de la historia, ¿correcto? Eso Exactamente. será mi trabajo en esta Tu parte trabajo. segunda del taller. Y en general vamos a hablar porque, por si acaso, los dos estamos siempre, ¿no? Uno es el expositor, pero el otro está ahí apuntalando, contando anécdotas, contando cosas privadas de nuestro propio trabajo literario, porque esa es la suma, ¿no? Nosotros también somos escritores y, por lo tanto, podemos dar nuestra experiencia personal de fracasos y de triunfos con in medias res, ¿no? Sí, Pero vamos a también a ver ejemplos, ¿no? Vamos a ver ejemplos de el In Media Res de García Márquez, Sin Sueño de Soledad, el In Media Res de Vargas Llosa, el 4 de Juan Jaguar, El Cielo de los Perros. Vamos a analizarlos, ver la diferencia entre uno y otro. En general, vamos a ir profundamente, de tal manera en que ya ese tema lo tienen ya check, ¿no? Ya no hay, exacto. no hay Ujú, otra forma. Y, y también les debo decir que cuando dicto literatura, talleres, yo diría que el 70-80% de alumnos empiezan siempre por el principio, ¿no? Esa ujú. mañana se levantó o abrió los ojos, ¿no? Y digo, esa no es una decisión consciente, técnica, es una decisión de decir, bueno, tengo que empezar por donde empieza mi historia y ahí empiezan los posibles errores, ¿no? Claro, claro, exacto. La idea es un poco equiparlos, ¿no? A los estudiantes con la posibilidad de decidir, de tomar esa decisión al principio de su escritura para que logren
determinar la mejor forma de empezar, de arrancar y que no sea un automatismo dado por el inicio de la cronología, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces es sábado 5, 12 y 19 de septiembre, Exacto. de 11 a 1 en la tarde, horario peruano, miren dónde es en sus países, en sus ciudades, y vamos a trabajar teoría, práctica, vamos a escribir y vamos a hablar de ejemplos sobre el comienzo in medias res y otros comienzos, por supuesto, ¿no? Y cuándo está bien usado, cuándo no está bien usado. Y los esperamos que se inscriban. Todo el tiempo ha estado saliendo el lugar donde se pueden inscribir, ¿no? Sí. Y sean Eso parte iba a de la decir, Iván. comunidad de ¿Cómo Trustado. inscribirse, no? Está ahí Ajá, sí, la dirección web a la cual pueden ir para sí. escribirnos un mensaje y poder ser parte de esta No, comunidad. exactamente. Lo que queremos no solamente es dar clases, sino crear una comunidad que estén esperando esas sesiones, estas de clases, y compartir con sus compañeros, ¿no? O sea, es nuestro ideal, ¿no? Crear una comunidad a la cual el feedback es de ida y vuelta, no solamente escuchar otras Exacto. tardes, sino también es que ustedes se lleven algo más a su casa y a su trabajo y a su labor literaria o a su hobby literario. Bueno, Y los les esperamos advertimos, entonces. Ah, y los hay esperamos la y les advertencia, la advertimos advertencia. además. Sí, No, digo, porque además lo lindo de tener dos profesores es que son dos perspectivas distintas, que no siempre coinciden exactamente. plenamente, ¿no? No, Nunca no es que haya coincidimos. debate, pero hay enriquecimiento a través de las diferentes visiones de Tyson. Team Tyson Lu- y Team Ludo Team trabajando Ludo. juntos. ¿No? Exactamente. Team Bueno, Tyson, Team Ludo, y el Ludo está al revés, así que nos vamos a pelear seguramente, pero ustedes sacarán sus conclusiones y luego votan. eso es. Nos vemos entonces en In Medias Res. Nos vemos en medias res.